Well, the reason I had our brother read this text La razón por la que le pedí al hermano leer este texto is because I wanted you to see, first of all, the character of a man like Caiaphas, es porque quiero que te des cuenta primeramente del carácter de un hombre como Caifás, who Peter says was a lawless man in the book of Acts. quien dice Pedro en el libro de Hechos que es un hombre inicuo, But yet, in the face of this religious tyrant, pero en vista a este tirano religioso, the Lord Jesus Christ demonstrates such a composure el Señor Jesucristo demuestra tal compostura that honored his Father, que honra a su Padre, kept him from sin, le mantuvo lejos del pecado and furthered the gospel. y adelantó el Evangelio, avanzó el Evangelio. Now, the content of this message, brothers and sisters, is relevant for the hour in which we live. Ahora, el contenido de este mensaje, hermanos y hermanas, es muy relevante para el tiempo en el que vivimos. You well know that persecution abounds throughout the world. Ustedes están conscientes de que la persecución está en todas partes del mundo. According to Voice of the Martyrs, there are at least 13 countries now that regularly practice martyrdom of believers. De acuerdo a la Voz de los Mártires, hay 13 países ahora que actualmente practican el martirio de los creyentes. And we have to exercise extreme caution these days when we travel the world to go into some of these countries and to minister truth. Y tenemos que ejercer extremada cautela a la hora de viajar y entrar en estos países para compartir la palabra. Now, with the growing opposition to Christianity in the world, Ahora con la oposición creciente al cristianismo en el mundo, we're also experiencing a growing opposition of Christianity in the church. también estamos experimentando oposición al cristianismo de adentro de la iglesia. There are religious zealots today who are not governed by the truth of God's word that will take pot shots at God's people. Hay celotes religiosos hoy en día que no están gobernados por la palabra de Dios, que van a pegar tiros de crítica a los hijos de Dios. So there is a resistance also that is pervasive in the church. Así que hay una resistencia también que la vemos dentro de la iglesia. Now, the title I have been assigned this afternoon is The Humility of Christ Before His Authorities. El título que me han asignado en esta tarde es La humildad de Cristo ante las autoridades. And I want to encourage you with three things this afternoon. Y quiero animarte con tres cosas en esta tarde. First of all, I want us to see in the light of Christ's response to the authorities of his day, Primero quiero que veamos a la luz de la respuesta de Cristo a las autoridades en su día, the ungodliness of men and leaders that he faced in his trial. la impiedad de los hombres y líderes con quien él tuvo que verse en su juicio. In other words, we will observe the character of these men. En otras palabras, vamos a observar el carácter de estos hombres. Just at a glance, we will sketch their character. Solo a un vistazo vamos a hacer una demarcación de su carácter. Secondly, I want us to see what was behind Christ's composure, his poise before his accusers. En segundo lugar, quiero que veamos lo que está detrás del carácter y la compostura del Señor ante sus acusadores. Once again, it wasn't because he was just deity. In his humanity, there were things that I believe helped him to maintain composure toward these authorities. Una vez más, no solo es porque Él era deidad, sino creo que hay cosas en su humanidad que le ayudaron a mantener la compostura en vista de lo que estaba pasando. And lastly, I want us to glean personal benefit from Jesus in encounter with men and authorities in his incarceration. Y últimamente quiero que cosechemos un beneficio personal del encuentro de Jesús con estos hombres y autoridades en su encarcelamiento. You see, once again, by contemplating the composure of Christ Porque una vez más, al mirar la compostura de Cristo before these unreasonable men, ante estos hombres irracionales, my prayer is that we be moved to ask ourselves the question, mi oración es que seamos movidos a hacernos esta pregunta: how can we have such Christ-like composure before authorities in our day when God's chosen to cause us to suffer? ¿Cómo podemos tener tan calma compostura como tuvo Jesús ante las autoridades en nuestro día,
si Let- nos toca sufrir por Cristo. Supposing God has chosen you to suffer, how might we experience grace to maintain the composure of Jesus before these tyrants? Digamos que Dios ha escogido a usted para sufrir en un futuro, ¿cómo usted va a tener la compostura de Jesús cuando le toque sufrir? Never was there a man or a woman so unjustly accused as Jesus was. Nunca hubo un hombre ni una mujer que fuera tan injustamente condenado como lo fue Jesús. And from a human perspective, there was no escape from the martyrdom. Y de una perspectiva humana no había una posible salida o escapatoria del martirio. The Son of God was condemned with no prospect of pardon. El Hijo de Dios fue condenado sin prospecto de perdón. And every secular authority and lying witness were foreordained. It's interesting, they were foreordained by divine providence to accuse him. Y cada autoridad secular y testigo mentiroso fueron preordenados por la divina providencia de Dios para acusar His death was inevitable. a Cristo. Su muerte fue inevitable. The wicked intent of these men was inconceivable. La intención malvada de estos hombres es inconcebible. Ensnared by fear of man, Y fue centrada por temor de... I'm sorry, can you repeat? ensnared by the fear of man. Estaban atrapados por el temor de los hombres. They yielded to the unreasonable appeals. Ellos se dejaron dominar por apelaciones irracionales. But the poise of Christ before these ungodly men in his trial and torture was extraordinary. Pero la compostura y la posición de Cristo ante estos hombres impíos en su juicio y su tortura es extraordinario. Especially considering by his own admission that he could have summoned or had his Father summon legions of angels to come to his defense. Especialmente considerando por la propia admisión del Señor que Él podría haber llamado legiones de ángeles para venir en su defensa. Now, let's move to our first point here and sketch the character of these wicked men. Ahora vamos a ir a nuestro primer punto y a hacer un bosquejo del carácter impío de estos hombres inicuos. I want you to look with me in Acts chapter 2, verses 22 and 23. Miren conmigo en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23. Once again, this is a portion of Peter's sermon. Una vez más, esta es una porción del sermón de Pedro. And in these words there, in verse 22, he says, Men of Israel, hear these words. Y en sus propias palabras, en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, which God did through him in your midst. que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Verse 23 now, him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, you have taken by lawless hands prendisteis y matasteis por manos de inicuos, and crucified and put him to death. crucificándole. Notice that phrase, by lawless hands. Tomen nota de esa frase, por manos de inicuos. Some English translations translate that wicked hands. Algunas traducciones en el inglés dicen manos inicuas, But the nature was that those hands were merciless. pero la naturaleza de la palabra es que esas manos eran sin piedad, sin misericordia. Every section of the Calvary road that Christ trod, Cada sección del camino a Calvario que Jesús caminó, from the night of his betrayal until his death, desde la noche de su traición hasta su muerte, he was subject to such cruelty. Él fue puesto bajo tal crueldad. And I want us to see three men along the way that demonstrate a character that is nothing short of despicably evil. Y quiero mirar el carácter de tres hombres en ese camino que es totalmente malvado.
The first man that he faced after his betrayal was Caiaphas, the high priest. El primer hombre que vio después de su traición fue Caifás, el sumo sacerdote. He was a man that was consumed with having the preeminence. Era un hombre consumido con tener la preeminencia. He was totally blinded by the reality of the Son of God because of his own pride. Estaba totalmente cegado a la realidad del Hijo de Dios por su propio orgullo. He really sought for a religious cause to have the preeminence in all things. Realmente usó la causa religiosa para tener la preeminencia en todas las cosas. And it revealed itself in a murderous intent to kill the Son of God. Y reveló en sí mismo una intención de asesino para matar al Hijo de Dios. What drove this man? ¿Qué pasa con este hombre? Well, Mark tells us Pues la palabra nos dice in chapter 10 and verse 15 en capítulo 10, versículo 15, that the chief priest had handed him over because of envy. así que en Marcos 10:15 dice que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Caiaphas and these wicked men could not bear the thought of Christ being preeminent. Caifás y sus hombres malvados no podían concebir de la idea de que Cristo fuera preeminente. Caiaphas was a religious madman. Caifás era un fanático religioso. The scripture tells us in the book of James La Escritura nos dice en el libro de Santiago that where envy exists, there is confusion in every evil work. que donde hay envidia hay confusión y toda obra mala. From this very text, we see that he and others demonstrate their evil intent in soliciting false witnesses. De este mismo texto vemos que él y otros demostraron su intención inicua en solicitar, en buscar testigos falsos. This man, who is the head of the religious hierarchy of his day, seeks to solicit wicked men to bring false accusations on the Son of God. Este hombre que es la cabeza de la jerarquía religiosa de su día está buscando testigos falsos para traer testimonio contra el Hijo de Dios. Once again, looking back at chapter 26 of Matthew, verses 59 and 60. Una vez mirando en Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60, It says the chief priests, the elders, and all the council sought false testimony against Jesus. dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. And their hard objective was to put the Son of God to death. Y su objetivo final era dar muerte al Hijo de Dios. When they found none, the scripture goes on to say, even though many false witnesses came forward, they found none. Dice que, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero no encontraron ninguno. Now think about it for a moment. Ahora piensa en esto un momento. While there was no logic in their accounts, every testimony that was brought against the Son of God, there was absolutely no logic behind it. Mientras no había lógica en los falsos testimonios, todo se estaba contradiciendo lo que estaban trayendo en contra del Hijo de Dios. Yet they managed to find two false witnesses that had enough believable content to convince the people that he was guilty. Aún así pudieron encontrar dos testigos falsos que tenían bastante evidencia creíble para traer una acusación de que Cristo era culpable. They seemed viable accusations, Parecían acusaciones relativamente sustanciales, but a close observation indicates that they were once again nothing but false. pero una observación un poco más detenida demuestra que eran falsas también. It is interesting that the Son of God was silent in his response to Caiaphas' question. Es interesante ver que el Hijo de Dios se quedó en silencio ante las preguntas de Caifás. If he was the Son of God, then let him say he was. Si él era el Hijo de Dios, que lo dijera. If he was really the Son of God, the high priest put Christ under oath by an authority of God as you look on, as you read on. Y al leer ves que el sumo sacerdote puso a Cristo bajo juramento para decir que era el Hijo de Dios. Now, why is this so significant? ¿Y por qué esto es de importancia? One commentator put it like this: Un comentarista lo dice así. putting someone upon an oath before God implies calling God to witness the truth.
Poner a alguien bajo juramento ante Dios implica llamar a Dios a testificar la verdad de lo que se está diciendo. Calling them to come before an oath means that they summon the very presence of God to bear witness of their testimony. Significa que están llamando al mismo Dios en ser un testigo de esta afirmación. de It is este testimonio. interesting the law made it a violation of any oath to conceal any part of the truth. Es interesante que la ley hizo que fuera una violación de un juramento el esconder cualquier parte de la verdad. The Lord Jesus would not violate the law. El Señor Jesucristo no iba a mentir bajo So now juramento. he speaks. Así que ahora habla. And though our Savior might have felt that such a question put in such a manner was very improper or unlawful, Y aunque nuestro Salvador a lo mejor se sintió que tal pregunta puesta de tal manera era impropia y contra la ley, yet he also knew that to be silent would be a thought of as a denial of his being the Christ. también sabía que estar en silencio se percibiría como una negación de que Él es el Cristo. So are you the Son of God? Así que le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? It is as you say. Y Él dijo, es como ustedes dicen. Caiaphas would resort to any carnal scheme to bring death to the life of Christ. Caifás usaría cualquier estrategia malvada para asesinar al Hijo de Dios. Now you read on and you find in another account in Luke chapter 23 that further accusations were brought against the eternal Son. Ahora sigues leyendo y ves que en Lucas 23 otras acusaciones se trajeron contra el Hijo Eterno. They accused him of perverting the nation, Le acusaron de pervertir la nación, refusing to pay taxes, de no querer pagar impuestos. and they even accused him of being a seditionist as he stirred up the people. Y también le acusaron de perturbar a la gente, de ser un revolucionario. As Christ is led to Pilate, the priests and the elders, including Caiaphas, continue their untrue allegations. Al estar Cristo ahí, los líderes y los sacerdotes continuaron a traer acusaciones injustas contra Their él. unjust charges include rebellion, provoking authority, and prohibiting to pay taxes. Sus cargos injustos incluían provocar rebelión, prohibir pagar impuestos y problemas sociales. It's as if Pilate is grasping for straws, trying to find anything that he could level against the Son of God to validate his moving him to a point of execution. Es como que Caifás está agarrando paja, tratando de agarrar cualquier cosa que puedan usar para mover a Cristo hacia la ejecución. But it's not only Caiaphas that is a wicked man, Pero no solo es Caifás, que es un hombre inicuo, that is full of evil schemes. que está lleno de estratagemas malvadas. We also see this in the life of Pilate. También vemos esto en la vida de Pilato. In John chapter 18, verse 29 through 39, En Juan capítulo 18, versículos 28 a 39, we'll not read the entire text, but as you go through this, you find that there are certain things that are very disturbing about Pilate's character. no vamos a leerlo todo, pero al mirar esto ves que hay ciertas cosas que dan un vistazo del carácter de Pilato. You see, if there's one thing that describes the character of Pilate, it's the fear of man. ¿Ves? Si hay una cosa que describe el carácter de Pilato es el temor del hombre. He was thoroughly a coward. Era realmente un cobarde. His indecisiveness and unwillingness to assume the full responsibility of judging Jesus revealed his fear of man. Su no ser decisivo y negarse a asumir la responsabilidad completa de juzgar a Jesús demuestra un temor del hombre. Following Christ's trial before the priests, when he is brought before Pilate, the governor tells the priests to judge the Lord themselves. Siguiendo el juicio de Cristo ante los sacerdotes, cuando Él es traído ante Pilato, el gobernador le dice a los sacerdotes He que simply, ellos mismos hagan juicio he del simply Señor. turned the table and says, you judge him yourself. Dice, ustedes mismos júzguenlo. Then, knowing that the religious hierarchy of the Jews is not satisfied, he reasons of another way of passing off responsibility of indicting Jesus. Y sabiendo que la jerarquía religiosa de los judíos no está satisfecha,
él encuentra otra manera de pasar la responsabilidad a otro de traer el cargo contra Jesús. In Luke 23 and verse 6, he inquires if Christ is a Galilean. En Lucas 23:6, él pregunta si Jesús es de Galilea. And because Herod is over that jurisdiction, Porque ahí está Herodes y él está a cargo de esa jurisdicción. as a tyrannical leader himself, he oversees the jurisdiction of the Gentiles, or specifically the Galileans. Como otro líder tirano, él sobrevé esa zona de los gentiles, más específicamente de Galilea. When he discovers he is, then he shuns once again his obligation in judging the Son of God. Cuando descubre que sí es Galileo, otra vez rechaza la responsabilidad And he sends him to Herod. y lo manda a Herodes. Now it's interesting, following a brief interrogation by Herod, he is brought back again to Pilate. Y es interesante que después de un breve interrogatorio con Herodes, otra vez se le manda a Pilato. And what does he do further on as you read the story? ¿Y qué hace después al leer la historia? He takes a popular vote among the people. Toma un voto popular entre las personas. And to que ensure that he's going to spare the life of the Son of God, what he says, you've got a law in your own understanding of the law that I can release to you a criminal. Y para ver si hay posibilidad de quitarse la responsabilidad de matar al Hijo de Dios, les dice que ustedes tienen una ley que dice que yo puedo soltar un preso. There is a criminal, if you choose to do so, we will release him. Hay una oportunidad de que un criminal, y si ustedes deciden este hombre, lo vamos a soltar. Pilate contrives other means of avoiding his duty, such as taking a popular vote here. Pilato maquina otras formas de no hacer su trabajo tomando un voto popular. But once again, they choose Barabbas. Pero una vez más, ellos eligen a Barrabás. He's constantly passing the buck. Constantemente está pasando la responsabilidad. He wants nothing to do with this thing of leveling judgment against the Son of God. No quiere tener nada que ver con traer un juicio contra el Hijo de Dios. He's a coward. Es un cobarde. He's governed by fear of man. Está siendo gobernado por el temor de los hombres. It's interesting, there's a third figure that we need to just highlight for a moment Es interesante, hay una tercera figura que tenemos que resaltar por un momento, that also conveys this lawless character, and that is Herod. que también nos demuestra este carácter impío, y este es Herodes. Herod Antipas, Herodes Antipas, or commonly known as King o Herod, también conocido como el rey Herodes. the Herod that beheaded John the Baptist, El Herodes que decapitó a Juan el Bautista. the Herod that had such an insatiable appetite for sensuality, Ese Herodes que tuvo un apetito tan The- inquebrantable de sensualidad. the Herod that summoned Herodias' daughter to come and dance sensually before him. Ese Herodes que llamó a la hija de Herodías para venir y bailar sensualmente delante de él. The Herod that sought for Christ to perform a miracle in his presence Ese to Herod- gratify his own lust. Ese Herodes que quería traer a Jesús para hacer un milagro en su presencia solo para satisfacer su propia curiosidad. You see, friend, all three of these men had very lawless character. ¿Ves, hermano? Estos tres hombres tenían en común un carácter inicuo. Now you say, why did you do that? Y tú dices, ¿por qué hiciste eso? Why did you take the time to sketch the character of these three men? ¿Por qué tomaste el tiempo de hacer un bosquejo del carácter de estos tres hombres? Because in spite of all of their self-willfulness and wickedness, Porque a pesar de todo su egoísmo y de su maldad, Christ maintained a composure that was God-honoring. Cristo mantuvo una compostura que dio gloria a Dios. Now here's what you and I learn in passing. Y eso es lo que nosotros aprendemos viéndolo. I hear people all the time say, well, this is the president of our country, or this is the prime minister of our country, or this is a particular ruler or emperor of this country, and I would not tolerate what they're doing and the lifestyle that they're living. Porque escucho gente que siempre está diciendo, pues este es el presidente de este país, este es el primer ministro de este país, este es el emperador de este país, y yo no voy a tolerar la vida malvada que ellos están llevando. They're a passive leader, so therefore they don't deserve a following. Son líderes pasivos, así que no merecen que alguien les siga. Or they're a perverse leader, O and son- they don't solicit any affection or devotion to follow their leadership. O son líderes perversos que no
traen así ningún afecto ni ninguna razón por seguir su liderazgo. Or this person is so violent in the way they kill people. How in the world could I submit to such a tyrannical authority? O esta persona es tan violenta y han matado a tantas personas, ¿cómo puedo someterme a una gobernación tan tiránica? But you must remember that the powers that be are ordained of God. Pero tienes que recordar que los poderes que existen están ordenados por Dios. And we do not honor them and submit to them because they earn the right through their character. We do it because they feel a God-delegated position. Y no les honramos ni nos sometemos a ellos porque lo merecen por su carácter, sino porque están llenando un cargo que es dado por Dios. One of the signs of apostasy in the last day Una de las señales de apostasía en el último día is men speak evil of dignities or authorities. es que los hombres hablan malvadamente cosas inicuas de las autoridades que hay. You may not agree with a politician. A lo mejor no estás de acuerdo con un político. You may not agree with a man or even a woman in this day that feels a certain position of authority. A lo mejor tú no estás de acuerdo con cierto hombre o mujer que está cumpliendo con ese trabajo de autoridad. You may have every reason in the world to justify why you're rebellious toward that person that's in that position. A lo mejor tienes todas las razones del mundo para justificar tu rebelión contra la persona en esa But posición. before God, brothers and sisters, there is no excuse for not submitting to that God-delegated position of spiritual authority. Pero delante de Dios, hermanos, no tenemos ninguna razón por la cual no someternos a esa posición de autoridad Why? dada por Dios. ¿Por qué? Because although a ruler's character and purposes may be evil, it is not the person but the position of authority we must submit to. Porque a pesar de que el carácter de un gobernador y sus propósitos sean inicuos, no es la persona, pero la posición de autoridad a la cual nos debemos someter. It is significant that you will find this principle throughout the Scripture. Es interesante que vas a ver este principio a través de las Escrituras. In Exodus 22, verse 28, En Éxodo 22, versículo 28, we are told, "You shall not revile God nor curse a ruler of your people." se nos dice, no debes de rebelarte a Dios ni maldecir un gobernador de tu pueblo. Then Paul said, remember there in Acts 23 and verse 5 that Paul apologizes for his disrespectful remark that he made to the high priest. Y luego dice Pablo en el libro de Hechos 23:5, ahí Pablo pide disculpas por su comentario de falta de respeto que hizo al sumo sacerdote. After his despicable remark, he says, "I do not know, brethren, that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people." Después del comentario irrespetuoso, dijo Pablo, no sabía, hermanos, que era un sumo sacerdote, Now, porque once- está escrito, no vas a hablar mal de un gobernador de tu pueblo. Once again, I respect the hour, and so listen carefully as we move rather quickly. Una vez más, quiero respetar nuestro tiempo, así que escuchen con cuidado que vamos a ir rápido. We've considered the character of wicked men. Hemos considerado el carácter de hombres inicuos. Now I want you to see with me the composure of the Son of God. Ahora quiero que miren conmigo la compostura del Hijo de Dios. The prophet Isaiah said in Isaiah 53 and verse 7, El profeta Isaías dijo en Isaías 53:7, he was oppressed and he was afflicted, angustiado él y afligido, yet he opened not his mouth. mas no abrió su boca. He was led as a lamb to the slaughter, Como cordero fue llevado al matadero, and as a sheep before his shearers is silent, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, he opened not his mouth. y no abrió su boca. Listen carefully. Escuchen con cuidado. The response of Jesus to his accusers is quite remarkable. La respuesta de Jesús a sus acusadores es increíble. In spite of a torrent stream of verbal attacks and false accusations, the Savior remained silent. A pesar de una serie
fuerte de ataques verbales, el Salvador se quedó en The silencio. word oppressed there in Isaiah 53, verse 7, La palabra oprimido he was oppressed. significa, dice que fue oprimido, It means to drive, o afligido significa llevar, empujar, harass, harass, or to tax to the extreme. de atacar y llevar a un extremo. He was pressed to the limit emotionally. Estaba llevado al extremo emocionalmente. Imagine being the object of a torrent of cynical remarks and venomous comments. Imagínate ser el objeto de una serie inagotable de comentarios cínicos y de ataques venenosos. This is what was ringing in his ears. Esto es lo que estaba en sus oídos sonando. Then Isaiah says that Jesus was afflicted. Que Isaías dice que Jesús fue afligido. The Hebrew word there means to browbeat. La palabra en el hebreo significa de ser golpeado. He was the object of despicable contempt. Fue el objeto de desprecio. Christ was the object of unimaginable contempt. Cristo fue el objeto de desprecio inimaginable. The Sanhedrin looked upon the Son of God with the greatest of scorn, El Sanedrín miró al Hijo de Dios con el desprecio más grande and yet he opened not his mouth. y aún así no abrió su boca. One cannot think upon such a sacred narrative for long without asking why Christ was so composed. Uno no puede meditar en esta narrativa sagrada por mucho tiempo sin preguntarse por qué Jesús mantuvo He la had an compostura. unbelievable posture. Tenía una postura, una compostura increíble. His poise was remarkable. Su posición fue increíble. Yes, he was deity. Sí, Él es deidad. And yes, there was nothing in the essence of deity that would cause him to violate the law. Y si no había nada en su deidad que le hiciera quebrantar la ley, But yet in his humanity, there were certain things that were components that made up his composure. pero también había ciertos elementos de su humanidad que contribuían a esa compostura. Allow me to provide three things. Déjenme proveer tres cosas. Number one, it was his purpose for living for existence. Primeramente era su propósito. I'm talking about his earthly pilgrimage. Estoy hablando de su propósito en su existencia, en su peregrinaje en la tierra. The writer of Hebrews in Hebrews chapter 12, verses 1 and 2 tell us it was the joy that was set before him as to why he endured the cross. El autor de Hebreos, en Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice que fue por el gozo que fue puesto delante de él que él mantuvo la compostura. Brothers and sisters, in the phrase there is the driving force that sustained him through his suffering. Hermanos, en esa frase está la fuerza motivadora que le mantuvo en su sufrimiento. This was the ultimate intention. Esta era la intención última. It was the premier object of his coming to this earth. Era el objeto final de su venir a la tierra. Who, for the joy that was set before him. Quien por el gozo que fue puesto delante de él. Listen, the word joy here means calm delight. Escucha, la palabra gozo aquí significa deleite calmado. It suggests a resilience that is characterized by rest, Sugiere un ser trust, intocable por las cosas alrededor, por descanso y confianza. but we must not miss the point. Pero no debemos de perder el punto. The joy by which Christ endured the cross was not a groundless emotion. El gozo por el cual Cristo sufrió la cruz no era una emoción sin fundamento. Where the Son of God in his humanity said, I need to do something for myself and pull myself up by my bootstraps. Donde el Hijo de Dios en su humanidad digo, tengo que hacer algo por mí mismo, tengo que levantarme yo mismo, mis ánimos. That's not what drove him. No es lo que le llevó a eso. But rather, the thing that was the determining factor was a sure hope of redemption being accomplished and applied. Pero la cosa que le hizo endurecer esto, que le hizo aguantar esto, no fue la emoción, pero una verdadera confianza de redención que se iba a llevar a cabo y se iba a aplicar. He was born to die to save his people from their sins. Él nació para morir y salvar a su pueblo de sus pecados. Charles Spurgeon said this, Charles Spurgeon dijo esto:
To bring his chosen to eternal happiness was the high ambition which inspired him. Para traer a sus elegidos a la felicidad eterna era la ambición alta que lo inspiró And made him wade through a sea of blood. y le hizo pasar por un mar de sangre. Who for the joy that was set before him. Quien por el gozo que estaba delante de él. You know why many ministers and servants don't make it these days? ¿Sabes por qué muchos ministros y siervos no la hacen hoy en día? They've never had a settled purpose in the existence of their ministry. No han tenido un propósito determinado en la existencia de You su want to know why so ministerio. many people, believers, flounder in their walk with God? ¿Quieres saber por qué tantos creyentes están vacilando en su caminar con They've never Dios? known a conviction that comes from a settled purpose as to what God has called them to do in life. Nunca han tenido una convicción de un propósito afirmado de lo que Dios les ha llamado a hacer con su vida. But it was not only his purpose, but also his power. Pero no solo fue su propósito, pero también su poder. This made up a vital component in his composure. Esto fue un componente, un ingrediente esencial en su compostura. Do you ever get excited when you study the Bible? ¿Te emocionas a veces cuando estudias la Biblia? You ever read something that just starts resonating within your heart and all of a sudden it breeds conviction? And I mean, it's like you just want to dance before the Lord? ¿Has leído algo alguna vez que empieza a resonar en tu corazón y trae convicción y quieres bailar delante del Señor? It was the supernatural power of God that sustained him. Es un poder sobrenatural de Dios que le mantuvo. Hebrews chapter 9, verse 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. How much more shall the blood of Christ, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit El cual- offered himself without spot to God, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? he offered himself without spot to God through the Spirit. Se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios a través del Espíritu. The second factor in this component was his absolute confidence in the Spirit of God. El segundo factor en su compostura era su confianza absoluta en el Espíritu de Dios. Once again, listen, although fully deity, Otra vez, escuchen, aunque totalmente he, Dios, he never ceased relying on the Holy Spirit. nunca dejó de mantenerse, de aguantarse en el Espíritu. From his temptation in the wilderness to his atonement, when he offered himself without spot to God, his dependence was always evident. Desde su tentación en las wilderness. En el desierto, desde su tentación en el desierto a la propiciación en la cruz, cuando se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, su dependencia siempre fue evidente. It was evident in his ministry. Era evidente en su ministerio. You remember the prophet Isaiah once again, Isaiah chapter 61, verse 1, Recordando el profeta Isaías otra vez, Isaías 61, versículo 1, talks about the commission of the Son of God, habla de la misión del Hijo de Dios the accompanying power that God gave him to fulfill that mission. y la fuerza que sobrevendría también para que él hiciera esa misión. Listen to what the scripture says. Escuchen en lo que dice la Escritura. Isaiah 61:1. Isaías 61:1. The Spirit of the Lord God is upon me, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, because the Lord has anointed me. porque me ungió Jehová. And then here's the sevenfold ministry of the Lord: Y aquí está el ministerio de 7 partes del Señor. to preach good tidings, Predicar las buenas nuevas, to heal the brokenhearted, vendar a los quebrantados, to proclaim liberty to the captives, publicar libertad a los cautivos to proclaim the acceptable year of the Lord, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. to comfort all that mourn, Consolar a todos los que están afligidos to give them beauty for ashes, y cambiar de sus cenizas en belleza. I'm just highlighting a few things here. I didn't read the entire text, but that is the sevenfold ministry of the Lord that comes as a result of being accompanied by the power of the Holy Spirit. Solo he marcado algunas cosas aquí, no leí el texto completo, pero es el ministerio de 7 partes del Señor
que se le acompaña con la fuerza del Espíritu Santo. In his humanity, he needed the power of the Holy Spirit to carry out his mission. En su humanidad necesitaba el poder del Espíritu Santo para sobrellevar su misión. He needed for his enablement and preservation. Necesitaba eso para la capacitación y la preservación. In Luke chapter 4, verses 1 and 2. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. And Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. And then in verse 14 it says, Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. En versículo 14 sigue diciendo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. It's amazing, friend. His reliance on the Spirit is revealed in the phrases being filled with the Holy Spirit. Es increíble, pero su dependencia del Espíritu Santo se revela en las frases que dicen que fue lleno del Espíritu, Led by the Spirit, llevado por el Espíritu, and returned in the power of the Spirit. y volvió en el poder del Espíritu. He also needed the power of the Holy Spirit for wisdom, counsel, and knowledge. También necesitaba el poder del Espíritu Santo para sabiduría, consejo y conocimiento. That's an amazing thing in itself. Eso es algo increíble en sí mismo. Deity, Deidad, omniscient, omnisciencia, all-knowing, conocer todo, todo the saber, end from the beginning, del principio al fin, infinite eternity. y eternidad infinita. And yet in his flesh, he depended on the Holy Spirit for wisdom and knowledge and counsel. Mas en su carne dependía del Espíritu Santo para sabiduría, conocimiento y consejo. It says in Isaiah 11, verses 2 and 3, Dice en Isaías capítulo 11 versículos 2 y 3, the Spirit of the Lord shall rest upon him. y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Why does he need the Spirit? ¿Por qué necesita el Espíritu? The Spirit of wisdom and understanding, El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, the Spirit of counsel and might, el Espíritu de consejo y de poder, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. His delight is in the fear of the Lord. Su delicia es en el temor de Dios. And then, as if that's not enough, Y como si eso fuera poco, Isaiah 42, verse 1 Isaías 42 versículo 1 says, Behold, my servant whom I uphold, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré. my chosen or elect one in whom my soul delights. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. God says, I have put my spirit upon him. He will bring forth justice. It means victory to the Gentiles. Dios dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Did that occur? ¿Ocurrió eso? You better believe it did. Tú sabes que sí. You're the result. Tú eres el resultado. Matthew chapter 12, verses 17 and 18. Mateo capítulo 12 del 17 al That it might be 18. fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Behold, my servant whom I have chosen, Cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. my beloved in whom my soul is well pleased. Mi amado en quien se agrada mi alma. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. There's an excellent excerpt from the writings of Martin Lloyd-Jones in the chapter at the end of Preachers and Preaching. Hay una excelente cita en las escrituras de Martin Lloyd-Jones en el capítulo al final del libro de Predicadores y Predicación. The title of the chapter is The Demonstration of the Spirit. El título del capítulo es La demostración del Espíritu And Santo. Lloyd-Jones said this of the Son of God. Y Lloyd-Jones dijo esto del Hijo de Dios. Even our Lord himself, the Son of God, could not have exercised his ministry as a man on earth Dice, hasta nuestro Señor, el Hijo de Dios sí mismo, no podría haber ejercido su ministerio como hombre en la tierra if he had not received the special, peculiar anointing of the Holy Spirit to perform his task. si no hubiera recibido la peculiar, especial unción del Espíritu Santo para llevar a cabo su objetivo. And Lloyd-Jones goes on to say, it is true even of us. Y Lloyd-Jones dice, eso es cierto aún de nosotros.
Brothers and sisters, so much is done today without the power of the Holy Spirit. Hermanos y hermanas, tanto que se está llevando a cabo hoy se está haciendo sin el poder del Espíritu Santo. Now, the third vital ingredient in this composure, I want you to see, Ahora, el tercer ingrediente vital en esta compostura, lo cual quiero que vean ustedes, is the providence of God. es la providencia de Dios. Now, obviously, the Son of God had an advantage over us here Pues obviamente aquí el Hijo de Dios tenía una ventaja que nosotros no tenemos, by virtue of his deity. porque Él es deidad. He was all knowing. Él sabía todo. But he also knew the fulfillment of the Old Testament prophecies. Pero también conocía el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, He was the fulfillment. que Él era el cumplimiento en sí. But it's interesting in Luke 22 and verse 22. Pero es interesante en Lucas capítulo 22, versículo The 22. scripture says, "And truly the Son of Man goes as it has been determined." Dice la Escritura, a la verdad el Hijo de Dios va según lo que está determinado. Christ walked an appointed way. Cristo caminó un camino asignado. He operated under a sense of destiny. Operó bajo un sentido del destino. He knew what the scripture had said of him in his coming. Sabía lo que las Escrituras habían dicho de él y de su venida. And he witnessed in himself the fulfillment of those prophecies. Y él mismo atestiguó el cumplimiento de esas profecías. The third vital element, therefore, is that he was supernaturally sustained. El tercer elemento vital es que fue sobrenaturalmente mantenido Through a confidence that he was walking an appointed way. por una confianza que estaba caminando en un camino ya determinado. His understanding of the Old Testament prophecies afforded him in his humanity a confidence that every step of his earthly pilgrimage was predetermined by the Father. Su entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento le daban en su humanidad una confianza que cada paso de su peregrinaje terrenal fue determinado con antelación por el Padre. Brothers and sisters, I believe that his familiarity with the Old Testament scriptures produced a sense of destiny in the Son of God that sustained his composure. Hermanos, creo que esta familiaridad con las escrituras del Antiguo Testamento produjeron en el Señor un sentimiento, un sentido del destino que Dios usó para mantenerle, para elevarle en este propósito, en su compostura. I believe in a very real sense when we talk about the personal implications of what we're looking at here. Y yo creo en un sentido muy real de las implicaciones personales de lo que hemos visto aquí. What will supernaturally sustain you and I in this life before the face of authorities is that we have been predetermined by God to walk an appointed way. Lo que creo, lo que sé que nos va a mantener caminando con una compostura como Cristo bajo las autoridades seculares es que nosotros vamos a tener una convicción de que estamos caminando en un camino predeterminado. Okay? You say, but Brother Don, how can I know if God has called me to suffer? Pero me vas a decir, hermano Dan, ¿cómo voy a saber que el Señor me ha llamado a sufrir? You'll know it when you suffer for Christ. Lo sabrás cuando sufras por Cristo. When you begin to endure the cursing and the blaspheming and the resistance and the oppression and the persecution and perhaps even martyrdom, then you'll know you've been called to that ministry. Cuando tú empieces a sufrir los insultos y el escarnio y la blasfemia de un mundo en contra de Dios, vas a entender que tú has sido llamado a sufrir. And you must not look upon that with contempt. Y no debes de mirar a eso cuando ocurra con desprecio. It is a thing to be greatly rejoiced in to know that you've been set apart for suffering. Es una cosa en la cual debes regocijarte de saber que tú has sido escogido para el sufrimiento. That I will have the high and lofty privilege of suffering ridicule for the sake of the Savior. Decir que yo pudiera tener el privilegio alto de sufrir por el Salvador. So let me close with this. Así que déjenme cerrar con esto. We've looked at the character of these wicked men.
Hemos mirado el carácter de estos hombres and the composure of the Lord Jesus. y la compostura del Señor Jesús. Consider with me for a moment in the way of something practical for you and I, Considera ahora conmigo algo práctico para usted y para mí. the confidence of the believer. La confianza del creyente. Would you take your Bibles and turn to one more text? Tomarían sus Biblias para mirar un último texto. Look at 1 Peter chapter 2. Miren en Primera de Pedro capítulo 2. And let me highlight this for you. Y déjenme resaltar esto para ustedes. Find your place if you can. If you have a copy of the Word of God with you, find your place in 1 Peter chapter 2. Si tienen una copia de la palabra de Dios, busquen su lugar en Primera de Pedro capítulo 2. Peter begins this admonition in his letter. Pedro empieza esta amonestación en esta carta. In verse 17, he says, En versículo 17 dice, honor all people, honrad a todos, love the brotherhood, amad a los hermanos, fear God, temed a Dios, honor the king. honrad al rey. Honor the emperor? ¿Honrad al emperador? Oh, Peter, do you need some help in remembering who your emperor is? Pedro, ¿necesitas ayuda en recordar quién es tu emperador? You're talking about bloodthirsty Nero? Estás hablando de Nerón, un hombre sangriento. A man that has such an insatiable appetite for idolatry, Un hombre con un apetito insaciable de idolatría, that is determined to stamp out the cause of Christianity que ha determinado apagar el propósito del cristianismo at the tune of hundreds and hundreds of believers that will be burned alive? a través de matar cientos y cientos de creyentes que serían Peter, you're muchos telling quemados me to vivos. honor the king? ¿Y tú me vas a decir que honre al emperador, honre al rey? How can I do such a thing? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Look at what he says down in verse number 20. Mira lo que dice en el versículo número 20. What profit or what credit is it if you, when you're beaten for your faults, you take it patiently? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis. When you do so, but when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. In other words, if you're suffering wrongfully or being tortured because you've done what's right, En otras palabras, si estás sufriendo injustamente o estás siendo torturado por hacer lo correcto, this is commendable before God. esto es comendable delante de Dios. It's something that God honors. Es algo que Dios honra. Now watch this. Ahora mira esto. For to this you were called, Pues para esto fuisteis llamados, because Christ also suffered for us, porque también Cristo padeció por nosotros, leaving us an example that we should follow in his steps. dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Now, brothers and sisters, we draw great courage in knowing that our forerunner, our King Jesus Christ, has already walked the Calvary road of suffering. Ahora, hermanos y hermanas, sacamos grande confianza y consuelo en sufrir, conociendo que Jesús ya ha caminado en el camino del Calvario, ese camino de sufrimiento. And once again, Peter encourages strength for the saints through two principles. Y otra vez Pedro nos anima a tener fuerza para los santos en dos principios. The first thing is that if you are suffering, you know that you've been called to suffer. El primer principio es que si estás sufriendo, sabes que has sido llamado para sufrir. And the second thing is the example of Jesus Christ. Y el segundo lugar es el ejemplo de Jesucristo. Now he says we're to emulate Christ in his sufferings. He says we're to emulate Christ Dice, in his sufferings. tenemos que imitar a Cristo en su sufrimiento. I'm to walk in his steps. Yo debo de andar en sus pasos. I'm to imitate what Christ did as he was suffering. Yo debo de imitar lo que hizo Jesús al sufrir. So what did he do? Así que, ¿qué hizo? Listen to this. Tomen nota de esto. Born in the heat of persecution, Peter exhorts and uses the example of Christ to sustain God's people in trials. I'm sorry, I lost you.
born in the heat of persecution. Peter Okay, I got it. exhorts. Nacido en el calor de la persecución, Pedro nos exhorta, la exhortación y el ejemplo de Pedro están los ambos presentes para pruebas futuras. And in relation to this example of Christ, he gives some things as you read toward the end of this chapter. Y en relación al ejemplo de Cristo, da algunos aspectos al continuar en el pasaje. Here is some sanctified reasoning that will sustain you in persecution. Aquí hay un razonamiento santificado que te va a mantener bajo persecución. First of all, know that when you do good and suffer, if you take it patiently, in other words, you calmly rest in the sovereignty of God. Primero tienes que saber que cuando estás haciendo el bien y estás sufriendo, si lo tomas pacientemente, estás sufriendo tranquilamente. This is something that God affirms and approves of. Esto es algo que Dios afirma y What the aprueba. apostle brethren is saying is that when we do what God is pleased with and incur persecution for it, we persevere in an honorable way, and Lo- God will show favor to us. Lo que está diciendo el apóstol es que cuando agradamos a Dios y por eso viene la persecución, si perseveramos en una forma digna, Dios mostrará su favor. Now here's a reference in 1 Peter chapter 4 and verse 14. La referencia es primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Notice he says, and I just to get it right, 1 Peter 4 and verse 14. Primera de Pedro 4, versículo 14. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. Si eres insultado por el nombre de Cristo, bendito eres porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Now please listen to this. Y escuchen por favor a esto. This is something very experiential or subjective. Esto es algo muy subjetivo y de experiencia. Literally, we are clothed with the presence of Christ. Literalmente somos vestidos con la presencia de Cristo. I read the story of some South Koreans who went on a mission trip to Afghanistan to present the gospel. Leí la historia de unos coreanos del sur que fueron de viaje misionero a Afganistán para predicar el Evangelio. There were approximately 30 of these saints from South Korea. Había más o menos 30 de estos santos de Corea del Sur. When they got there, they were captured by the Taliban, Cuando llegaron ahí, el talibán los capturó and they demanded money for their ransom. y pidieron dinero para su rescate. The South Korean government would do nothing. El gobierno de Corea del Sur no haría nada. The Taliban said, if you do not give us money, we're going to kill them one by one. El talibán le dijo al gobierno de Corea del Sur, si no nos das dinero, los vamos a matar uno por uno. Once again, the South Korean government did nothing. Una vez más, el gobierno de Corea del Sur no hizo nada. So they said, tomorrow we will start killing them. Así que dijeron, mañana vamos a comenzar a matarlos. The two leaders were fighting over who would receive the privilege of dying first. Los dos líderes del grupo de los coreanos estaban discutiendo sobre quién tendría el privilegio de morir el primero. They killed both of those men. Mataron a ambos de esos hombres. Nobody responded from home. Nobody from South Korea responded. Nadie de Corea del Sur respondió. So the Taliban, in frustration, released them. Así que el talibán, en frustración, los soltó They flew back to South Korea. y tomaron un vuelo para volver a Corea del Sur. It was not long after they got back home before they decided to go back to Afghanistan. No fue mucho más tarde que llegaron a casa que decidieron volver a Afganistán. You want to know why? ¿Quieres saber por qué? Because they said the presence of Christ was so real and so rich as they suffered under the tyranny of the Taliban that they wanted that presence once again. Porque dijeron la presencia de Cristo era tan real y tan poderosa mientras Every one of them sufríamos went- bajo el talibán. que every querían one of them went tener back. eso otra vez. Y cada una de esas personas volvió. You see, friend, you'll have no idea what makes a man, you may not agree with his theology, but what makes a man like Richard Wurmbrand dance before the Lord as he's being held captive for Christ? Hermanos, ustedes a lo mejor no tienen idea y a lo mejor no están de acuerdo con su teología, pero ¿qué hace que un hombre como Richard Wurmbrand baile
delante del Señor mientras esté siendo torturado. What makes a Norwegian missionary like Marie Munson, who's held captive by pirates who are about to conspire and move in and rape her, have such a tangible sense of the presence of Christ? ¿Qué hace de una persona como esta misionera de Noruega, que no tengo el nombre, estar tan en plena confianza cuando está siendo capturada por piratas que quieren entrar luego y violarla? If you're called to suffer Si tú eres llamado a sufrir and you follow in the footsteps of the Savior, y sigues en los pasos del Salvador, God will sustain you in that suffering. Dios te va a sostener. en It ese seems to be a sufrimiento. very special grace, and it's called the presence of Jesus Y va a Christ. tener una gracia especial y eso se llama la presencia de Jesucristo. So I wrap things up with this thought. Así que quiero terminar con este pensamiento. Take note, if you would, of Christ's example of suffering before secular authorities. Toma nota del ejemplo de Cristo en sufrir ante las autoridades seculares. Look at the end once again of the chapter there in 1 Peter chapter 2. Mire una vez más al fin del capítulo, ahí en Primera de Pedro capítulo 2. After Peter says, Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow in his steps. Después de decir que Cristo también sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que ustedes caminen en sus pasos. He tells us that the Lord Jesus committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Nos dice que Jesús, que no cometió pecado, ni fue encontrada maldad en su boca. How could he say such a thing? ¿Cómo podía decir tal cosa? He was sustained by the fact that he walked an appointed way. Fue sostenido por el hecho de que caminó en un camino predeterminado. He did not deceive. No engañó, He did not revile, the text says. no maldijo He did not threaten. y no amenazó. He was silent before his accusers. Estaba en silencio ante sus acusadores. There were times when he spoke up, Hubieron momentos cuando él habló, but in some moments when it seemed like an answer needed to be expressed, he remained silent. pero en algunos momentos cuando pareció que una respuesta necesitaba ser expresada, He él knew mantuvo that the silencio. Father would judge righteously. Se encargó al Padre que juzga justamente. Now, what is in this for you and I? Así que, ¿qué hay en este texto para nosotros? Listen to this. Escucha esto. You remember Jesus hung on the cross, suspended between heaven and earth. ¿Te acuerdas que Cristo estaba colgado en la cruz entre el He, cielo y la cri- tierra? he cried with a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. Y dijo en una voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. It is interesting, brothers and sisters, but the word commend means I entrust my spirit to your keeping. Es interesante, hermanos y hermanas, pero la palabra comendar dice que Dios encargó su espíritu para que fuera guardado. This may be what God requires of you and I. A lo mejor esto es lo que Dios pide de nosotros. We may face martyrdom, A lo mejor vamos a vernos en duelo and we've got to learn the principle of committing our spirit into the hands of God. y tenemos que aprender el principio de encomendar nuestro espíritu al cuidado de Dios. We must not underestimate the importance No of debemos, committing ourselves to God. no debemos subestimar la listen importancia now. de comprometernos, de encargarnos a Dios. For in doing so, we see some significant factors. Porque en hacer eso vemos algunos factores de importancia. First of all, we talk a lot about perseverance in Reformed circles, don't we? Primeramente, en círculos reformados hablamos mucho de perseverancia, ¿no es cierto? This is the ultimate act of perseverance. Este es el acto último más grande de perseverancia. It is an exclamation of our faith that we will persevere to the end. Father, into your hands I commend my spirit. Es una afirmación de que vamos a perseverar hasta el fin, decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. It is a final act of obedience Es un acto final de obediencia that God so greatly rejoices in. en el cual Dios se deleita. And it does not culminate in death, Y no, but cul- instantaneous glory. y no culmina en la muerte, sino en gloria instantánea. This is a good parting note right here. Esta es una buena nota para acabar.
If you're a believer in Jesus Christ this afternoon, Si tú eres un creyente en nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, you will never die on the side of eternity. tú no vas a morir de este lado de la eternidad. All you're going to do is transition into glory. Solo vas a transicionar a gloria. The grim reaper, the angel of death, will come and stalk you. El ángel de la muerte vendrá a buscarte And as you are a dying, y al estar muriendo, tú, at that moment your spirit slips into eternity. en ese momento tu espíritu se desliza a la eternidad. And listen to the words of the Savior. Y escuchen las palabras del Salvador In John 8, verse 51, en Juan 8:51. truly, truly, I say to you, De cierto os digo, if any man keeps my saying, si algún hombre sigue mis mandamientos, he shall never see death. nunca verá la muerte. You see, for the believer, death is a triumphant transition into glory. ¿Ves? Para el creyente la muerte es una triunfal transición a la gloria. Oh, listen, the shell that you leave behind your body, people will look upon and say, he's dead. Ah, sí. No temas, van a mirar la cáscara del cuerpo que usted deja atrás y van a decir, ah, está muerto. But you will never be gripped by the pangs of death. You will transition with joy into glory. Pero tú nunca serás agarrado por los dolores de la muerte porque tú vas a transicionar con gozo a la gloria. So why should I not commend my spirit to the Savior? Así que, ¿por qué no encomendar mi espíritu al Salvador? It's going to be glorious, Va a ser glorioso, no matter what measure of persecution I suffer. sin importar qué medida de persecución yo sufro. But it's coming. Pero va a venir. When Paul Washer and I were on a panel in Atlanta about 8 years ago with a Sermon Index Conference, Cuando Paul Washer y yo estábamos en un panel de discusión hace aproximadamente 8 años en una conferencia, Paul would tell you that he's no prophet. Paul te diría que él no es profeta, But he said within 10 years, we will be suffering for Christ. pero él dijo, en el lapso de 10 años vamos a estar And you sufriendo think por that Cristo. because Mr. So-and-so is at the helm of our country right now and the economy is better, ¿Y tú crees que porque tal y tal está al mando de nuestro país ahora y que nuestra economía está mejor, that that's going to ensure that we'll not suffer persecution? que eso va a asegurar que no vamos a sufrir persecución? Friend, you have no idea. Amigo, tú no tienes idea. That perhaps is hastening persecution. Es posible que eso esté acelerando la persecución. Let's pray together. Oremos juntos. Now, Father, we thank you for your Son. Nuestro Padre, te damos gracias por tu Hijo. How exceedingly grateful we are that he has done something for us that we cannot do for ourselves. Excesivamente agradecidos estamos que Él hizo algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros. Father, I know this has been a long session, Padre, sé que esta ha sido una larga sesión, but may the truths that we've looked at biblically, may they just resonate within our spirit. pero que las verdades que hemos visto bíblicamente resuenen en nuestro espíritu. I pray that they would make a big difference in our lives to encourage us to walk in hope and in confidence toward our God. Pido que hagan una gran diferencia en nuestras vidas para que caminemos en esperanza y confianza en nuestro Dios. Thank you for the example of the Lord Jesus. Gracias por el ejemplo del Señor Jesucristo. Thank you that he maintained a composure for our example before the face of evil authorities. Gracias que mantuvo una compostura por nuestro ejemplo ante los ataques de autoridades malvadas. May we be encouraged with much confidence and hope as a result of his example. Que seamos animados por la confianza y esperanza que vemos en su ejemplo. And may we live our lives right now while we do not have the persecution about us to the praise of the glory of his Y grace. que vivamos nuestras vidas ahora que no tenemos la persecución a nuestro alrededor para la gloria de su nombre. In Jesus' name, En nombre de Jesucristo. amen. Amén.